padre Ramiro Sáenz nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, de los Padres de la Compañía de Jesús, en la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre del año 1975. Cursó los estudios de filosofía en el Seminario de Rosario, Santa Fe, y de teología en el de Paraná, Entre Ríos. Logró la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, de Roma, con la tesis histórico-teológica. La reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila. Ejerció además el sacerdocio en las parroquias de San Miguel, Santa María Goretti y Catedral de Arquidiócesis de Mendoza. Como párroco en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael. Dictó clases de teología fundamental, cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, filial Mendoza. En el Seminario Diocesano de San Rafael, las siguientes materias: Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Fue director espiritual del Seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael. Ha colaborado en las revistas Micael, Gladius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Publicó los siguientes libros: Solo Dios Basta, Devocionario de la Familia, El Llamado al Sacerdocio, Fátima, Un Examen de Conciencia ante el Tercer Milenio, El Noviazgo, Un Camino para Dos, El Código da Vinci, Denuncia o Fraude, Cuba, Iglesia y Revolución, en colaboración con el libro Lucidez y Coraje, la Inquisición Medieval. Ha dictado conferencias, cursos y retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, España y Canadá. Renovamos un fuerte aplauso.
Bueno, eso para ambientarnos, sí, ya que no podemos ir a Fátima, bueno, que pueda ir, que vaya, ¿no? Pero realmente es escalofriante estar ahí, estar nomás en el lugar. Y todo empezó la historia de una manera un poquito más baja, más sencilla, muy sencilla. Voy a empezar la charla al revés de lo que ustedes imaginan. No voy a hablar de Fátima. Yo supongo que todos saben algo de Fátima, ¿no? Las apariciones del ángel son 3 bloques. Las apariciones del ángel, 3. Las 6 apariciones de la Virgen y 2 apariciones más, manifestaciones más, donde viene a pedir 2 cosas que prometió. Se hablar en detalle de eso. Pero en base a lo que más o menos saben todos, voy a explicar un poco el marco de Fátima, para que después leamos Fátima textualmente y lo aprovechemos más. Me animo a hacer esta afirmación de entrada. En la historia de la Iglesia, en 2000 años, han habido muchas manifestaciones extraordinarias. Se suelen llamar carismáticas. Caris, que viene de Haris, significa gracia, graciosa, como regalos de Dios, gratuitas. Han habido muchos milagros de apariciones, de manifestaciones de la Virgen, de Jesucristo, de San Miguel Arcángel, etcétera, de santos. Uno ve muchos santuarios del mundo, uno piensa en Lourdes o pueden pensar en Guadalupe, tienen su origen en una manifestación mariana extraordinaria. Pero Fátima, creo que con cierta holgura, es la manifestación mariana y de todas las manifestaciones creo que es, con cierta comodidad, la más impactante, impresionante, única en 2000 años de Iglesia. Ya que Dios no hace estas cosas porque sí, sino tiene una razón de ser muy importante que nosotros ni siquiera percibimos, sino después de reflexionar mucho, tenemos que preguntarnos qué pasa en el mundo, qué está pasando, que tiene que venir Dios o mandar a la Santísima Virgen a hablarnos, y no diría hablarnos, sino a gritarnos. Fátima es una especie de irrupción del cielo medio violenta, como para decirle a la humanidad: las cosas no andan bien. Exactamente al contrario de lo que piensa la humanidad desde hace 200 años. Todo va cada vez mejor. Hay problemas en el mundo, pero el mundo avanza. La humanidad evoluciona. Nunca hay que mirar para atrás, hay que mirar hacia adelante, porque la ciencia, la tecnología, en fin, la humanidad necesariamente va en progreso. Este falso concepto que hace 200 años que está metido en la humanidad es exactamente un principio falso que nos hace interpretar todos los fenómenos exactamente al revés. La Virgen dice todo lo contrario. Las cosas van mal, aunque nos deslumbre la tecnología, la ciencia, las cosas en el mundo respecto a Dios no andan bien. Bueno, ¿por qué es única Fátima? Y cuando digo que es única, no es simplemente para hacer una especie de deporte, hacer una especie de ranking de apariciones, a ver cuál es más importante, Sagrado Corazón de Jesús, a ver, Fátima o Lourdes. No es una competencia de ese tipo, sino que significa algo. En primer lugar, Fátima es única por los signos de credibilidad. ¿Qué son los signos de credibilidad? Señales manifiestas a cualquier persona de que aquí está obrando Dios. Cuando apareció Cristo, Él no apareció y dijo: créanme y síganme. ¿Por qué? Porque sí. Sería una locura de parte de Dios habernos dado la inteligencia y pedirnos una adhesión ciega a alguien. Por eso Cristo comenzó haciendo milagros. ¿Cómo arrancó Jesús? Haciendo milagros. Y no solamente eso, sino que anticipó su venida con lo que se llaman las profecías.
¿Qué son las profecías? Anuncios de lo que va a venir. Por eso Cristo constantemente, o los evangelistas dicen, para que se cumpla la escritura que dice, para que se cumpla la profecía, o sea, ver el futuro, anunciarlo y que se cumpla exactamente, y hacer un milagro, son cosas que solo hace Dios y manifiestan dos atributos divinos que son los que se quedan más patentes. La omnisciencia de Dios, que lo ve todo y el hombre no puede empardarle en esto ni acercarse. Y segundo lugar, la omnipotencia divina. Por eso fíjense en las oraciones de la misa, con mucha frecuencia suele decir omnipotente y eterno Dios. Hace referencia a esos dos atributos divinos. Jesús comenzó haciendo milagros y mostrando que Él era el profetizado. Y Él profetizó a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo, en el credo, y una profecía que la creemos. De nuevo vendrá con gloria al final del mundo. Y va a haber resurrección de los muertos, una profecía eso. Y un milagro. Profecía de un milagro, mejor dicho. Y la gran señal que dio Cristo, el signo de Jonás, que él llamaba, el último que había dado, la resurrección, que le había anunciado su pasión, muerte y resurrección. O sea, en la resurrección de Cristo se juntan ambos. Es un milagro profetizado. En la iglesia ocurren muchos milagros, ¿no? Y hay profecías. Pero a lo largo de la historia iglesia, Dios no obra porque sí, sino cuando realmente es necesario. En Fátima, como en ninguna otra manifestación mariana, o incluso otras manifestaciones extraordinarias, se han dado de una manera tan pública, manifiesta, incluso profetizado, un milagro, ¿no? Se juntan las dos cosas. La famosa, enseguida la vamos a ver en el segundo bloque, el famoso milagro del sol del sexto mes fue anunciado. Pedí un signo en octubre y voy a dar una señal para que todos crean. Anunció un milagro, eso no suele ocurrir. Han ocurrido muchos milagros en torno a los santos, para canonizarlos, beatificarlos, hace falta probar milagros, pero no conozco ningún santo que profetizara sus propios milagros. En este caso sí. ¿Hay milagros en Fátima? Sí. El milagro que voy a relatar enseguida lo vieron 70.000 personas. Algunos iban con buenas disposiciones y otros iban a probar que era todo una farsa. Y están fotografiados, casi diría fotografiado el milagro. Estaba toda la prensa europea de testigo. Habían 70.000 personas presentes y el milagro fue anunciado. Pero hay otras profecías, como es el estilo del Evangelio. Cristo hizo profecías inmediatas. ¿Se acuerdan cuando va la última cena? Vayan a tal lugar, van a encontrar tal cosa, una persona, díganle esto. Tirar el anzuelo, le dice a Pedro, vas a sacar un pescado, abre la boca, tiene una moneda. Un montón de profecías así, cortitas, para que los apóstoles fueran creyéndole a Jesús, para reafirmar su fe. Bueno, hay otras profecías. Por ejemplo, a los dos chicos les dice van a morir pronto. Y sí, uno murió ahí nomás, a los 9, Jacinta, y a los 11 años Francisco. Y Lucía, que estuvo por morir 2 veces, a punto de morir, vivió hasta los 97 años. Tú te quedas un tiempo más. Fue profetizada. Fue profetizada la Segunda Guerra Mundial, la señal de que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, y todo se cumplió exactamente. Y fue anunciada la posguerra. Vamos a ver el texto. Claro, ahora lo leemos y dice, claro. Y está anunciada quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Uno lo lee ahora y lo entiende. En ese momento hubiera sido difícil interpretarlo. Bueno, no solamente hay milagros, profecías, sino hay milagros morales también en Fátima. 3 chiquitos, cuando empieza la aparición del ángel, tienen 6, 7 y 9 años. Todos conocemos la psicología de un niño de 6, 7 y 9 años, ¿no es cierto? Cómo obra, cómo piensa un chico normal. Después de la aparición de la Virgen, fueron sometidos a unas pruebas terribles de parte de todos, de su familia. En el caso de Lucía, no le creyó a la mamá hasta que murió. Hasta que murió la mamá, muy mayor, no le creyó. Y lo persiguió la familia Lucía.
Tenía 9 años, tenía que... Los parientes, más o menos. De Jacinto y Francisco, sí, le creyeron. Le creyeron que no mentían, pero no fueron mucho más allá. El cura no les creyó, los sometió a interrogatorios. Y se le vino encima el pueblo y el Estado, el municipio y el gobierno nacional. Los chicos estuvieron presos en cárceles públicas y ellos los amenazaron de muerte y ellos creían que los iban a matar, en serio, porque había persecución en Portugal. Estaban dispuestos a morir. A esa edad, la respuesta a los chicos, la fortaleza, la prudencia en esa soledad, las virtudes de la fe, podemos recorrer todas las virtudes, es un milagro moral. La psicología, ningún niño hubiera resistido una presión nacional, no digo de la casa, del barrio, de la familia, de golpe, de un día para otro, cambió la vida todo. Esto no se explica si quieren analizarlo desde el punto de vista psicológico. Hay un milagro moral en los chicos. Y otro milagro moral, que bueno, hay que verlo, parece mentira, pero así como los judíos veían resucitar a un muerto y no le creían a Cristo, nosotros nos puede pasar lo mismo y nos pasa. Hay un milagro moral en Europa que no se lo reconoce, y es la transformación de Portugal. Portugal, desde el 1910, hay un golpe de Estado, asesinan toda la familia real, el rey y toda la familia, pero no hay más sucesores. Empieza una sucesión de caos y revoluciones, matanzas, golpes y contragolpes, y Portugal está sometido realmente a un caos político del que parece no puede salir, y por lo tanto económico. Tampoco era un país muy rico Portugal. Y para colmo entra en la Primera Guerra Mundial sin sentido para Portugal, es arrastrado por Inglaterra, de la cual siempre estuvo pegado. Bueno, era imposible humanamente, haciendo todos los análisis, pensar que Portugal podía salir de eso. El episcopado consagra, después que se prueba que es verdad las manifestaciones de Fátima, el episcopado consagra a Portugal, a la Virgen, porque en el mundo Europa estaba en crisis. Después de la Primera Guerra Mundial terminó, pero había una crisis europea muy grande y se veía venir. El triunfo de la Revolución Comunista en 1917 y el avance del comunismo imparable en la Unión Soviética, sube Stalin, etc., quiere exportarse por toda Europa y el mundo, y lo estaba haciendo, de manera que iba a caer no solamente Rusia, iba a caer Portugal, iba a caer España, un país detrás de otro. Uno de los más vulnerables era Portugal, así decía Lenin, es la capital más atea del mundo. Los obispos muy buenos, el primado de Portugal muy bueno, el cardenal Cerejeira, consagra, ante este caos, consagra a Portugal al Inmaculado Corazón de María, el año 1931. A los pocos meses, inesperadamente, sube un joven, le dan la economía, porque era un cambio económico, le dan la economía de Portugal a un joven profesor universitario, que nadie lo conocía, se llamaba Oliveira Salazar. Resuelve las cuestiones, muy eficaz, muy capaz, brillante, y bueno, le van dando otros cargos, otros ministerios, después pasa a ser primer ministro de Portugal. Meses después de la consagración de Portugal, después fue primer ministro. Oliveira Salazar es el mejor gobernante, pero lejos de todo el siglo XX. Si no hubiera sido que estaba Oliveira Salazar, que tuvo 40 años en Portugal gobernando, España hubiera caído, el comunismo, la guerra civil famosa, y tal vez hubiera arrastrado a otros países. Imagínense la tenaza, la Unión Soviética de aquel lado y España, Portugal de este lado. Bueno, el milagro de Portugal es manifiesto, es visible. El gobierno Oliveira Salazar ha sido absolutamente silenciado, aún por los católicos, del punto de vista político, social, incluso económico. Y cuando se cumplieron los 2000 años, hicieron una estadística en Portugal. ¿Cuál es el mejor gobernante del siglo? Y salió Oliveira Salazar. Pero eso no lo va a traer la prensa. Ni liberal, ni marxista, socialista, y nosotros los católicos, es un hombre muy católico, había sido seminarista, muy buena formación religiosa, filosófica, teológica, muy amigo del cardenal Cerejeira, un gran hombre, primado de Portugal,
y muy amigo de Lucía, con quien se hablaba constantemente. Portugal es un milagro europeo que si nos pusiéramos a estudiar, hay quienes muy pocos se han puesto a estudiar, y es visible que aquí pasó algo extraordinario. Portugal es un milagro de un país entero. Y Lucía, portavoz de la Virgen, se puede decir, dijo: miren Portugal, como diciendo, ¿ustedes no creen en las promesas, lo que es capaz de hacer Dios en la historia? Miren Portugal, miren el milagro portugués. El milagro portugués se llama Oliveira Salazar. Hoy tenemos una especie de prejuicio de vincular lo religioso a lo político. No hay que meterse en política. La Virgen no se mete en política. Que no se mete, o van a ver la aparición de Julio, van a ver si la Virgen se mete en política. Claro, vamos a ver en qué sentido. No es que se afilie a un partido, en un sentido más alto, más noble, y el que corresponde. Primera razón, en ninguna otra aparición, manifestación extraordinaria en la historia han habido de una manera tan manifiesta, pública, se han juntado el milagro y la profecía, como para decir, miren, aunque ustedes no tengan fe, no crean en nada, basta con que tengan sentido, los 5 sentidos bien funcionando, tengan sensatez, acá tiene que decir, acá hay algo extraordinario. Esto no tiene otra explicación. Segundo, hay una serie de coincidencias de fechas. Y esto es muy importante porque nos hace entender el lenguaje de Dios. Así como podemos decir, ¿por qué Jesús vino en esa época? ¿Por qué vino en Israel? ¿Por qué Israel había sido anexado al Imperio Romano poquitos años antes? ¿Por qué previo a la venida y paralelo a la historia de Israel y previo a la encarnación existió la cultura más que el imperio greco-latino, la cultura griega y la cultura latina? Todo eso hay que estudiarlo porque está en el plan de Dios. No es que cayó como un aerolito Jesucristo y después se fijó a ver dónde caía, en qué época. Está todo en el plan de Dios. Por eso San Pablo dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. O sea, Dios tiene todo ordenado, calculado con su providencia. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué coincidió la encarnación y la historia de Israel? Llevó un paralelo con la cultura griega y la cultura latina. ¿Por qué ambas iban a ser el camino del Evangelio? Después lo vemos muy claro, lo estudiamos ahora, es clarísimo el porqué. Bueno, los porqué de Fátima y los porqué de la fecha de Fátima. Ante todo, en 1916 aparece el ángel. El ángel que se presenta a los chicos como el ángel de Portugal. Portugal hace meses que había entrado en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, que empieza en el 14, fueron entrando países uno detrás de otro. Quedaron involucrados casi todos los países europeos. Fue terrible la Primera Guerra Mundial. Casi diría más cruel que la Segunda. Hace meses ha entrado Portugal innecesariamente, no tiene ninguna razón de ser. Pero sin embargo, en una situación caótica, económicamente desastrosa, lo que significa una guerra. Están siendo convocados los portugueses, entrenados y mandados al frente. Para colmo, por ser un país tan frágil, le tocó los peores frentes a los pobres portugueses. Así que está conmocionado Portugal, ya está desangrado. Se aparece el ángel, como decir, y ese ángel es el ángel custodio de Portugal. Y oh casualidad, el único país del mundo que tiene culto público y fiesta nacional al ángel de la guarda de ese país es Portugal, el único país del mundo. Los argentinos ni sabemos que existen los ángeles custodios de las naciones, probablemente ni lo sepamos, pero cada nación tiene un ángel custodio. Santa Juana de Arco se le aparece el ángel custodio de Francia y a los chicos el ángel custodio de Portugal, pero es el único país del mundo que tiene culto público y fiesta al ángel custodio. Soy el ángel de la paz, le dice el ángel de Portugal. 1916, a meses de empezar la Primera Guerra Mundial. Casualidad, todo el mensaje tiene que ver con la situación política y social, ¿no? 1917 son las apariciones de la Virgen. ¿Qué pasó en 1917? Estamos en los centenarios. No sé por qué, pero en el mundo los 17 son muy importantes. Pasan cosas.
No sé qué va a pasar este año. 1517 fue la revolución de Lutero, de la que no pudimos tener retorno. Todos los otros grandes errores que se hicieron, se expandieron en la iglesia los sanó, se puede decir, los corrigió. A veces les llevó siglos, como el arrianismo. El protestantismo no pudo sanarlo, no pudo sanearlo. Es más, creció y tomó otras formas. 1517. 1717 se fundó la masonería, que capitalizó todo ese movimiento vasto que se llamó la Ilustración, que es todo un movimiento ideológico, filosófico, teológico, político, religioso, económico, etcétera, que fue el quiebre más grande en la historia de la humanidad negativo, fruto del protestantismo, colateral, no solo el protestantismo, sino de otras fuerzas disgregadoras. Es todo un tema largo, ahí nace el liberalismo, ahí nace el economicismo, ahí nace el laicismo, ahí nace el humanismo, ahí nace el racionalismo. Todo esto son distintos nombres de un fenómeno único, que es el quiebre más grande. Después del quiebre religioso de Lutero más grande de la historia, viene este quiebre consecuencia de aquel. Desde entonces no nos hemos recuperado más de la humanidad. Estamos siempre navegando, buscando soluciones fuera de la Iglesia y podemos decir fuera de Cristo. Esto es otro tema largo. 1917, la masonería es la que lleva adelante, capitaliza y es el motorcito de todo el pensamiento racionalista, anticristiano, anticlerical, cuya explosión política fue la Revolución Francesa. Pero ya viene de antes este pensamiento. Y acá hay un tema importante, hay una relación muy íntima que la misma Virgen lo hace entre Fátima y el marxismo, o el ateísmo marxista, o el ateísmo dialéctico, y el Sagrado Corazón de Jesús, que se manifestó Santa Margarita María de Alacoque, y la Ilustración. Hay un paralelo exacto que la Virgen se llama la atención al que estudia el tema, pero la Virgen expresamente lo menciona. 1917, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, el gran hecho, que no se le dio trascendencia, fue la Revolución Comunista. En medio de estar finalizando la Primera Guerra Mundial, y aprovechan y la caída de los zares, la revolución de Lenin, que es la primera logro político que tiene la doctrina marxista, porque Marx era un judío alemán. Él vivía cómodamente ahí, no se dedicó a hacer revoluciones, él escribió. Sus principios se difundieron en Alemania, en Inglaterra, en muchos países. Pero triunfó en el país que menos se esperaba, y es Rusia. 1907, el gran triunfo de la Revolución Rusa. Y a su vez, en América ocurrió un suceso muy importante. 1917 se aprobó en México, uno diría el país más católico de América, ¿sí? El de la Virgen de Guadalupe, se aprueba en México en 1917 una famosa constitución que se llamó la Constitución de Querétaro, que es la constitución más anticristiana del mundo y de la historia, peor que la soviética. Cuando se aplique la Constitución de Querétaro, porque la fueron aplicando a poco, porque el pueblo mexicano era muy católico, explotaron los campesinos, se levantaron y empezó la guerra de los cristeros, que duró 3 años. Empezó en el 26 y terminó en el 29. Fue la primera guerra ideológica donde los cristianos se levantan y luchan 3 años y dieron infinidad de mártires, y hoy los estamos reconociendo y nos estamos enterando. Pero todo empezó con la Constitución de Querétaro, a raíz de la cual el Papa saca una encíclica. Dice: el día que esta Constitución se aplique, a la Iglesia no le queda ningún derecho a la existencia. Hay una encíclica de un Papa de esa época a raíz de la Constitución mexicana. Nosotros ignoramos, lamentablemente, en el mundo cristiano, lo que significó la guerra de los cristeros. La primera guerra ideológica a la cual respondimos con mártires, con martirio y combatiendo, del siglo XX, 1917. Bueno, fechas. La Virgen se aparece en mayo,
el 13 de mayo, acá estamos entrando en el otoño, pero allá es primavera, es el mes de las flores. Justo el Papa, ya después de escribir la serie de apariciones, esto es el marco, ¿no? Pero 1925, 1917 hay otras coincidencias, no solamente con el año de la Revolución Comunista. Si ustedes recuerdan, hay una película que se llama así, Octubre Rojo. Los comunistas siempre festejan la Revolución de Octubre, el Octubre Rojo lo llaman. Hay una película que se llama Octubre Rojo, el nombre de un submarino. Pero el Octubre Rojo es el triunfo de la Revolución que ellos festejaban. El Octubre Blanco de Portugal es la contrapartida del Octubre Rojo. El Octubre Blanco fue la última aparición y el milagro para que todos crean, como dijo la Virgen. ¿Coincidencias? Hay otras. 1925 dice, vendré a pedir, dice la Virgen, el tercer bloque que yo les dije de apariciones, de manifestaciones, vendré a pedir la consagración y la devoción al Inmaculado Corazón y la consagración de Rusia. En diciembre de 1925 a Lucía se le pide, se le manifiesta lo de la devoción al Inmaculado Corazón de María, los 5 primeros sábados, etc. ¿Qué día fue ese? El día en que se promulga la encíclica Quas Primas, una encíclica programática, era el antídoto para todos los males del siglo XX. Es la encíclica conocida como de Cristo Rey. Acá hay mucha acción católica, ¿no? Es la encíclica de la acción católica. Y ahí nace, se puede decir, todo ese movimiento que tuvo una época de apogeo extraordinario con Pío XI. Bueno, nace la Quas Primas, que significa que Cristo reina en los corazones, en la familia, en la niñez, en la educación, en todos los ámbitos. Justamente el antídoto más claro, más programático para todos los males del siglo XX. Ese día viene a pedirle la Virgen a Lucía esa gracia, a darle esa gracia a los 5 primeros sábados. 1929 viene a pedir la consagración de Rusia. ¿Qué pasó en esa misma fecha, en esos mismos días? Terminaba la guerra de los cristeros, que había estremecido a todo el mundo cristiano, porque llegaban noticias de lo que estaba pasando en todo el mundo. Y Stalin comienza en Rusia las famosas purgas. Stalin ha subido hace 5 o 6 años y empezó a purificar, a purgar, como decían ellos, el país de antirrevolucionarios. O sea, el que no adhiera a la revolución o va a trabajar a Siberia o lo ejecutamos. Lo mismo que hizo el Che Guevara, era el encargado de las purgas, es una palabra muy técnica para ellos, para la ideología, la purga en Cuba, se encargó el Che Guevara. O sea, fusilar a todos los que se oponen a la revolución, pues no tienen derecho ni a la existencia. Stalin empieza las purgas terribles en Rusia, era crudelísimo en esta época. Bueno, coincidencias. La Virgen le dice que en el año 60 puede abrir la tercera parte del secreto, la que tuvo una expectativa a toda la humanidad y Juan Pablo la dio a conocer en el año 2000, famosa tercera parte del secreto. Bueno, ¿por qué en 1960? La Virgen le dice esto a Lucía, pero allá lejos. En ese momento Rusia habrá llegado al máximo de su expansión y poderío en el mundo. Si nos ponemos a estudiar un poquito de historia, es verdad, ha logrado, bueno, la Revolución Cubana fue el enclave en América con la cual se organizó toda la guerrilla latinoamericana, como saben. Hoy está documentada ya por libros. Lo sabíamos todos, pero ahora está documentada. La Unión Soviética, a través de Checoslovaquia, el contacto para evitar la Guerra Fría, a través de Checoslovaquia, Cuba organizaba todos los movimientos guerrilleros en América Latina. Cuba lo organizó, pero no mandaba cubanos, entrenaba latinoamericanos allá, iban a Checoslovaquia y de ahí pasaban por Londres, por París, por Nueva York y venían a Perú, Argentina, Chile, etc. Hoy está documentado. 1960 está en pleno la revolución de Latinoamérica. Si van a los países africanos, todos los frentes de liberación de los países africanos eran sostenidos por la Unión Soviética. O sea, había llegado a un momento de expansión que parecía imparable.
y nadie hubiera pensado que se hubiera podido desarmar el sistema soviético, y está vinculado a Fátima, 1960. Grandes coincidencias, y hay muchas otras más que las paso. En tercer lugar, hay una relación rarísima, extraña o providencial, diría, al papado, de Fátima al papado, que no hay en otras manifestaciones marianas. Ejemplo, si ustedes estudian Guadalupe y estudian la relación de Guadalupe al papado, nada, no hay una sola, no sé, ninguna relación explícita. Pero en Fátima hay muchas coincidencias extrañas. Primero, el Papa Benedicto, 1917, el Papa Benedicto ha hecho todos los intentos por parar se llamó Gran Guerra, hoy la llamamos Primera Guerra Mundial, y no ha podido. Y entonces manda una carta a toda la Iglesia pidiendo una cruzada, ya casi, por así decir, una situación de urgencia, una cruzada de oración a la Virgen a través del Rosario. Bueno, fue domingo, el 13 de mayo del 17. En las misas de la mañana se ha leído la carta de Benedicto, ya que por todos los medios humanos no hemos podido conseguir lo que hubiéramos deseado, parar esta horrible guerra. Acudimos al último recurso y el más grande que nos queda: invocar a María a través del Rosario. Los chicos van a apacentar las ovejas que tienen, y fue la primera aparición mariana. Díganme si no es una respuesta del cielo a un llamado del Papa. Es una intervención de la Virgen en una situación mundial desgarrante que estaban viviendo. Bueno, cuando la primera aparición de la Virgen, en ese mismo momento, en la misma hora, en el Vaticano, y lo va a poner de relieve después él mismo, estaban consagrando obispo al que va a ser Papa de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII. Y después Pío XII, cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, ve, al menos 3 veces vio el milagro de octubre en los jardines vaticanos. Estaba ahí y lo vio. Él mismo lo va a hacer contar en Fátima. Bueno, y si quieren una coincidencia que la hemos vivido nosotros, coincidencia, el atentado al Papa Juan Pablo II. Me acuerdo patente, muchos de ustedes se acordarán, y uno dice 13 de mayo. El sorprendido fue el Papa, cuando recupera la conciencia, 13 de mayo, y cuando le dicen los médicos que en realidad no saben cómo vivió, llegó sin sangre, y una de las balas le pasó a 1 milímetro de una arteria. Y a Liaca, cuando el Papa lo va a visitar a la cárcel, le dice: ¿cómo usted está vivo? Yo nunca fallo. Era imposible que un profesional con una pistola extraordinaria errara varios balazos a 5 o 4 metros. ¿Cómo usted está vivo? Dice: no me pidió perdón, dice el Papa. Me preguntó por qué está vivo, acá pasó algo. Y dice Aliaca: me han dicho que hay algo de Fátima. Yo soy un instrumento de Dios, entonces. Dice, en vez de arrepentirse por lo que... Bueno, en la concepción musulmana es así, el fatalismo. Todo ocurre porque hay una fatalidad, no hay margen a la libertad humana. Yo soy un instrumento de Dios, dice. Bueno, 13 de mayo. El Papa dirá después, 2 veces públicamente, la Virgen desvió la bala. Por eso la bala que quedó incrustada en ella está en la corona de la Virgen de Fátima. El Papa se la llevó al año diciendo: esto es un milagro, se lo debo a la Virgen de Fátima. Y dice una frase más: es un llamado de atención a nosotros, los papas, para que tomemos en serio el mensaje de la Virgen. Yo diría, como no le dieron mucha bolilla, entró un poquito violentamente la Virgen en el Vaticano diciendo, bueno, tomen en cuenta lo de Fátima. Pero es una coincidencia bastante manifiesta esta. Y los discursos del Papa Juan Pablo en Fátima fue 3 veces el primer Papa que habla con Lucía y el Papa que, yo diría, toma en serio todo el mensaje de Fátima. Cuarta razón: Fátima es una síntesis del Evangelio. Uno busca cosas nuevas a veces. No, pero yo no, miren, todas las verdades de la fe, todas las verdades del credo están en Fátima. Empecemos por la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, los sacramentos, la Virgen,
la corredentora, el papel de Jesucristo, etcétera, todos están en palabras, en figuras, porque ellas veían las visiones que tuvieron, están los misterios del Rosario, o sea, está el Evangelio entero, lo dicen los papas, que Fátima es el Evangelio propuesto en una miniserie, digamos, diapositiva, decía antes, o en película, o diría en una miniserie, en YouTube. Bueno, uno ve los 3 bloques de apariciones marianas y realmente es impresionante. Es el Evangelio vivo aplicado en el siglo XX, que le da como una fuerza especial, ¿no? En quinto lugar, Fátima no es simplemente, como ocurre en la mayoría de las milagros, manifestaciones, que pide un templo. Fíjense, la Virgen siempre pide un templo, como diciendo, acá me prolongo. La aparición pasa, la manifestación pasa, y el templo es un lugar de gracias, un lugar extraordinario de gracias, como ocurre en Lourdes, como ocurre en La Salette, como ocurre en Guadalupe, obviamente en Fátima, ¿no? Pero acá hay mucho más. Uno lee de punta a punta. Vamos a tener tiempo de analizar algunas cositas rápidamente, pero es para estudiar este tema transversalmente. En la expresión corazón inmaculado de María está dicho casi toda la teología mariana. Todos los dogmas marianos están como expresados y contenidos en esa expresión, que la vieron, no solamente de la Virgen, sino vieron las figuras, ¿no? El corazón coronado de espinas, el corazón de María y el ángel ya le habla de eso, el corazón de María y de Jesús están unidos, etc. La consagración al Inmaculado Corazón de María, todo lo que significa eso. Sexto lugar, es la última, sexto lugar. Hay en Fátima toda una teología de la historia, y eso ya me lo van a entender cuando lean los textos. ¿Qué se llama teología de la historia? Una visión. Si ustedes leen el Apocalipsis, todo el mundo, la palabra ya evoca algo así como lo final, ¿no? Que viene, esto es apocalíptico, como diciendo ya es la catástrofe final del fin del mundo. No, el Apocalipsis significa, la palabra significa revelación, pero el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de San Juan, es una visión de la historia humana vista no desde la economía, la política, la sociología, como la solemos ver nosotros, y son visiones parciales, deformadas. La teología de la historia es una visión de la historia al punto de vista de Dios, tal cual como la ve Dios, que es la visión última, la más profunda, y no puede haber otra más. Es la visión de los acontecimientos humanos a la luz de, en el lenguaje de San Agustín, sería de las dos ciudades, la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. En el lenguaje ignaciano, la lucha entre dos banderas, la de Cristo y Satanás. O, dicho en lenguaje también evangélico, esa enemistad pongo enemistad entre ti y la mujer, esa guerra que hay entre la mujer y el dragón, que empieza en el Apocalipsis, pongo enemistad entre ti y la mujer. Y en el Apocalipsis, el capítulo 12, fíjense, siempre que los papas han ido a Fátima han hecho leer ese texto, la lucha entre la mujer y el dragón del capítulo 12 del Apocalipsis. Todos los papas han leído ese texto. Impresionante. Vi una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y enfrente un dragón que la quiere devorar, no puede, a su hijo tampoco. Bueno, es la lucha histórica entre el bien y el mal, a la luz de la salvación, de la redención o de la perdición, de la condenación. Esa es la verdadera historia humana. El ver el siglo XX y XXI a la luz de Dios para decir, a ver si se despierta la humanidad y deja de ver los acontecimientos a la luz de la economía, primero, segundo, tercer mundo, países civilizados, no civilizados, desarrollados, no desarrollados, etc. O a la lucha de clases, esa visión marxista de la lucha de clases, o de las guerras, de los sexos, guerras de los países del hemisferio norte, hemisferio sur, etc., tecnológicamente desarrollados o no, son visiones distractivas. Pueden ser verdaderas en cierto sentido, pero no son las más profundas las que nos interesan. Y que nos interesemos por la salvación, la redención y la eternidad. Eso es el Apocalipsis.
una visión de las cosas humanas a la luz de la historia de la salvación del hombre, a la luz desde la eternidad y hacia la eternidad. ¿Qué es Fátima? Un pequeño apocalipsis. Fátima es el apocalipsis del siglo XX. Me animo a decir eso. Bueno, esto para que tengamos una visión, un marco. ¿Por qué Fátima siglo XX? Y hoy Fátima, han pasado 100 años, eso que ven ahí, ojalá que puedan ir, es escalofriante ir ahí y se han llegado a convocar hasta 1 millón de personas. Yo les digo, ¿qué líder político, qué ideólogo, etcétera, convoca como la Virgen hoy? Uno va ahí y se percibe por esa mini filmación documental que hay algo vivo ahí. A esa gente no le pagan para ir, esa gente no está ahí forzada artificialmente. Ahí hay un milagro viviente que se ha prolongado. Fátima está vivo hoy. Bueno, con este marco, entonces, vamos a ver ahora el Fátima por dentro. No ahora, vamos a hacer un corte. Después si hay preguntas ahora. Y después vamos a ver, este es el marco exterior, vamos a ver a Fátima por dentro. Los diálogos, las manifestaciones, las visiones que tienen, y un poquitito, si nos da tiempo, Fátima después de Fátima. Bueno, no sé si hay un micrófono para hacer llevar por...